Gloria a Dios. Padre, queremos darte muchas gracias en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu eterno amor, por tu infinita misericordia. Gracias por darnos la alegría, Señor, de poder estar reunidos en torno a ti, a tu gloriosa y a tu maravillosa palabra, bendito Dios eterno de los cielos. Que por tu precioso Espíritu, Señor, podamos nosotros en este día, Padre, ser instruidos, ser guiados en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Que tú abras nuestros ojos para poder ver y contemplar la hermosura del Dios tan glorioso que nos ha amado, Señor. Que nuestros oídos puedan ser abiertos para oír la palabra que proviene del Señor, de tu corazón, para tu pueblo, tu iglesia, para cada uno de nosotros, tus hijos. Bendito Padre eterno de la gloria. Que nuestros corazones sean abiertos para que podamos entender, Señor, a través de tu precioso Espíritu, el designio, el destino y el propósito para el cual tú nos has puesto a nosotros sobre la faz de la tierra. Padre, gracias por darnos este tiempo y este momento, Señor. Y quiero pedirte en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que tú aquietes nuestro hombre interior, nuestros corazones, nuestras vidas, y que nos des la alegría, Señor, de poder percibirte a ti y de poder entender y comprender, Señor, una vez más, Padre, el deseo intenso en tu corazón por cada uno de nosotros, bendito Dios de la gloria, y el destino y el propósito para el cual tú nos creaste y nos llamaste a nosotros, oh Dios omnipotente. Te damos a ti toda la gloria en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Un gran abrazo, bienvenidos y bienvenidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, agradecidos con nuestro buen Dios por darnos estos tiempos, estos momentos tan maravillosos y estos espacios para poder estar disertando en la palabra preciosa de nuestro buen Señor. Quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo número 17. Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo número 17. Y vamos a estar viendo desde el verso número 20 al verso número 26. Muy bien. Dice la palabra de nuestro buen Dios en Juan 17, 20 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. La palabra del Señor está bendecida, preciosa iglesia del Señor. Este capítulo 17, desde el verso número 1 al verso número 26, muestra lo que se conoce como la verdadera oración desde el corazón del Señor a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en Mateo capítulo 6, verso 9 al verso número 13, y en el texto paralelo que aparece en Lucas capítulo número 11, del verso número 2 al 4, hablan acerca de la oración. Se ha llegado a conocer el capítulo 17 de Juan como la oración por excelencia, la oración desde el corazón de un Padre amoroso como nuestro Padre a través de su maravilloso Hijo Jesucristo. Ese tipo de oraciones en Mateo capítulo 6 versos 9 y 11 y en su texto paralelo de Lucas 11 tiene que ver con la oración que el Señor le enseñó a su pueblo allí en el Sermón del Monte, conocida como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Esa oración desde el Sermón del Monte en realidad fue un ejemplo enseñado por Jesús a sus discípulos como un patrón a seguir. Jesús en su ministerio público estaba muy interesado que sus seguidores, a la hora de él partir de esta tierra, Jesús, ir al Padre en el propósito que se había establecido, ellos continuaran con su legado. O sea, el deseo del Señor en el Sermón del Monte con esa palabra, aunque había multitud, usted y yo sabemos que esas enseñanzas fueron para los suyos, para los discípulos, para que ellos llegaran a ser coherentes como lo fue Jesús de Nazaret en su ministerio público sobre la faz de la tierra. Cada palabra que Jesús hablaba iba acompañada de una acción que era totalmente paralelo a ello. Jesús hablaba de amor, pero cada acción y cada palabra manifestaba y revelaba eso, amor. Jesús enseñó sobre el perdón, pero eso fue lo que Él mostraba con cada hecho y con cada acción. Jesús, todo lo que hablaba, iba acompañado en una acción, en palabras, por lo que Él realmente decía. Era un estilo de vida precioso y extraordinario, donde no había pérdida absolutamente, no había pérdida en aquellos que había determinado el Dios Todopoderoso en su soberanía, en su elección. Habrían de creer en la palabra por el testimonio del Señor. Esa palabra creer, su texto original del griego es apoyarnos en lo que el Señor haría por cada uno de nosotros y que lo consumó en la obra magna por excelencia, el pleno del amor de Dios para la humanidad, Jesús en la cruz del Calvario. La virtud de esa sangre que fue derramada a favor de cada uno de los que le recibieron y abrazaron ese sacrificio tan poderoso. Uno ve expresiones del amor de Dios desde el inicio del hombre sobre la faz de la tierra. Cuando uno ve la creación en Génesis capítulo 1, poder de ese amor de Dios es desplegado hacia el mundo entero. Pero cuando se habla del pleno del amor de Dios, uno no puede mirar a otro lado sino a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a la virtud de la sangre que fue derramada para que usted y yo fuésemos perdonados, como dice Efesios 1:7, por la virtud de esa sangre, fuésemos limpios de nuestros pecados, como lo dijo el apóstol Juan también en su primera epístola en el capítulo 1, verso 7, como el Señor lo revela en Romanos capítulo 5, verso 9, donde fuimos justificados. Pero también el deseo de Dios el Padre, como lo dice en Efesios 2:13, de que a través de esa virtud de la sangre, nosotros que un día estábamos distantes y no formábamos parte del corazón y del pueblo del Señor, fuésemos nosotros acercados también a compartir y a disfrutar de un Dios tan extraordinario y de un Padre tan amoroso como nuestro Señor. Entonces, las oraciones de Mateo 6 y de Lucas 11 fueron oraciones que el Señor determinó como un patrón a seguir
en sus propias oraciones. La oración que se registra en Juan capítulo 17 es la verdadera oración del Señor, porque en esa oración se exhibe, se muestra, se manifiesta la comunión cara a cara que tiene Jesús de Nazaret con su Padre, que fue lo que Él quiso dar a entender y a conocer. La relación profunda, intensa, comunión cara a cara entre el Hijo de Dios y su Padre. Una relación abierta, profunda, intensa y poderosa. Y ese ha sido el deseo del corazón de Él con cada uno de nosotros. Que por los méritos y la virtud de lo que Cristo hizo por nosotros, en obediencia y en amor al Padre, cada uno de nosotros podamos también entender que hemos sido determinados por el Señor, creados por Dios, para poder tener este tipo de relación y de comunión íntima sin temor a ser destruidos. Porque cuando nos presentamos delante de Él, nos presentamos no con nuestras propias fuerzas y virtudes, sino que nos acercamos gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y nos presentamos delante de Él sin temor a eso, mis amados, sin temor a ser destruidos. Por eso la oración que se levanta en Juan capítulo 17 es esa verdadera oración desde el corazón del Señor. En la palabra de Dios, y lo digo con respeto, es muy poco lo que se presenta del contenido específico de las oraciones que se nos revela a nosotros allí, de parte del Señor. Mateo 14 habla de una tempestad donde el Señor hace que ellos entren en una barca y se va al monte a orar. El Señor nos muestra en Lucas 5:16 que el Señor iba a lugares desiertos para orar. Pero cuando usted ve en Juan capítulo 17, usted ve el corazón del Padre establecido allí. El deseo del corazón del Padre de hacernos entender a nosotros a qué es que hemos sido llamados nosotros en esta tierra. Esa oración muestra una serie de características y también Juan, por el Espíritu, pareciera dividirla en partes para nosotros poder comprender lo que el Señor desea. Esta oración, en muchos sentidos, lo que hace es resumir casi lo que Juan quiere presentar en el evangelio que lleva su nombre, y tiene unos temas principales. El primer tema principal de esa oración es la obediencia de Jesús a su Padre. Jesús, siendo Dios 100%, el Verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y fijó un tabernáculo, que es la expresión literal y exacta desde el texto griego. Nuestras versiones dice, aquel Verbo se hizo carne y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El texto original dice que habitó, que hizo un tabernáculo para que se encarnara la deidad del Cristo glorificado en la humanidad de Jesús de Nazaret. Y una vez encarnado ese Cristo, a través de la humanidad de Jesús, Él expresara y mostrara el deseo y la intención de ese corazón del Padre de amarnos. El Padre y Jesús lo hace, la obra de Cristo en la cruz, lo determinan basados por amor. O sea, la máxima expresión es esta del amor. Juan 3:16, recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, cree, es diferente, se apoye, dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Muestra el pleno del amor ahí en esa obra tan gloriosa y tan extraordinaria. Entonces, entre el Padre y el Hijo, esta obra está mostrando algo: el amor del Padre por los seres humanos. Pero la obra que se ha hecho entre el Hijo y el Padre, el Hijo está mostrando la obediencia a su Padre
y está mostrando el amor que siente también por nosotros. Su amor glorioso, su amor extraordinario, su amor único. Realmente nadie puede amarnos a nosotros como hemos sido amados. Ningún ser querido, ningún ser entrañable en la tierra nos podrá amar a nosotros como el Padre nos ha amado a nosotros. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Entonces esta oración muestra ese tema precioso que es la obediencia de Jesús a su Padre. Todo el tiempo Él vino a mostrar eso. Obediencia a su Padre, obediencia, siendo el Dios mismo en una vasija como Jesús de Nazaret. Todo el tiempo Él habló que Él no hacía lo que Él quería. Estoy parafraseándole Juan capítulo 5. Sino que Él lo que hacía era porque lo veía de su Padre. Y lo que Él hablaba, lo hablaba porque lo oía de su Padre. Comunión íntima. Y Juan 17 habla sobre eso. La comunión estrecha y profunda que tuvo Él cara a cara con su Padre celestial. Y esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Jesús no hizo lo que Él quería. Jesús todo lo hizo en obediencia a su Padre. La gente que sanó fue en obediencia a su Padre. La gente que libertó fue en obediencia a su Padre. El ministerio que desarrolló fue en obediencia a su Padre. La entrada de Él a la tierra fue en obediencia a ese Padre. Todo lo que sucedió en la humanidad de Jesús de Nazaret, en su ministerio público, todo fue en obediencia a su Padre maravilloso. Entonces Juan 17 presenta ese tema principal allí, la obediencia de Jesús al Padre, pero también la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación. También muestra eso, cómo su Padre es glorificado en esa obediencia. Porque el nombre del Padre es glorificado cuando el Hijo camina, no en lo que Él considera, sino en lo que su Padre le ha asignado. Y esa es una verdad para cada uno de nosotros también. Para que a través de cada una de nuestras vidas, como producto de lo que Él hizo por nosotros, caminemos en obediencia y el nombre del Padre sea glorificado a través de su iglesia. Porque hay un pueblo que camina en obediencia todo el tiempo a su Padre. Esa obediencia está basada por el amor. Recuerde que usted puede obedecer y no es garantía de que ame. Pero una persona que ama al Señor, como dice, es imposible que no le obedezca. Israel obedeció con sus ritos, con el guardar el Shabbat, con las fiestas, con todos sus ritos cúlticos y ceremoniales, pero no obedecieron a la invitación del Padre para ellos, aunque Dios tiene una palabra determinada para ellos como nación, sino que a un precio muy grande, a menos que gente, como está sucediendo hoy día, por el Espíritu de Dios, convenza a los corazones de que crean de que no hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres, como dice el libro de los Hechos, en quien podamos ser nosotros salvos, sino solamente en Jesucristo nuestro Señor. De que Jesús no solamente fue un buen maestro o rabino, sino que fue Dios 100% caminando sobre la faz de la tierra. Esto es lo que nosotros necesitamos estarle pidiendo al Señor, y no solamente por la nación de Israel, sino también orar por aquellos en una ciudad como esta. Necesitan también conocer este evangelio, conocer a este Salvador tan glorioso y tan maravilloso. ¿Para qué? Para que el nombre de Él, de nuestro Dios, sea glorificado. ¿Sí? No es el nombre de una denominación, no es el nombre de un pastor. No, nosotros no. La gloria es para Él, la gloria es para nuestro Señor. Lo que necesitamos mostrarle a la gente es el ser que nos habita a nosotros, y que por el Espíritu de Dios, Cristo es real en el creyente. El Espíritu Santo de Dios hace real a la persona de Jesucristo en cada uno de nosotros.
Y el deseo de Dios es que a través de nuestras trato con la gente, de predicar la palabra, de mostrar el mensaje, porque no es dar un mensaje solamente, es mostrar ese mensaje. No es darlo, es mostrarlo. Y el mensaje no es algo, el mensaje es alguien. Y el mensaje se llama Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el mensaje que nosotros fuimos llamados a dar. Entonces, mis amados, esto es lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Esa oración de Juan 17 también tiene como tema principal y primigenio la revelación de Dios en Cristo. Ahí le preguntaban, muéstranos al Padre y nos basta, en Juan 14. El Señor le dice a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, ¿no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. O sea, lo que estaba diciendo es, todo lo que ustedes me ven hacer a mí, parafraseando lo que Jesús habló por el Espíritu, todo lo que ustedes me ven hacer a mí, la manera como desarrollo mi vida sobre la faz de la tierra, es para que vean al Padre, para que lo vean a través de la vida de Él, del comportamiento de Jesús, de su ministerio público desarrollando sobre la faz de la tierra. Esto es lo que muestra esa oración, obediencia al Padre, la glorificación de su Padre a través de la muerte y exaltación de Jesús, la revelación de Dios en Jesucristo, la elección de los discípulos. Como por el Espíritu, Él eligió no lo que a Él le parecía hablando de Jesús, sino lo que estaba determinado en la soberanía gloriosa de nuestro Señor. Y empezó a trabajar con cada uno de ellos y a mostrarnos a través de la vida de cada uno de ellos formas diversas, para que Jesús estableciera un mismo sentir en cada uno de aquellos que le habrían de seguir, para mostrarnos a nosotros que como cuerpo de Cristo, los muchos, todo miembro, cada miembro en particular, el uno diferente del otro, hemos sido llamados para ser dirigidos por una misma cabeza. Y la cabeza no es ningún ministerio, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. La cabeza se llama Jesucristo, nuestro Señor. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. A Él es que nosotros nos debemos. Entonces, como un grupo diverso de miembros del cuerpo de Cristo, podemos marcar la diferencia en una nación y en una ciudad y un departamento tan urgido y necesitado como el nuestro. Bueno, cuando nosotros todos pensemos como piensa la cabeza, caminemos como dice la cabeza, hagamos las cosas como dice la cabeza, que se llama Jesucristo, nuestro Señor. Él los eligió. Y en cada una de esa elección de estos hombres, Dios nos muestra a nosotros cosas extraordinarias y nos da enseñanzas preciosas. Como el Señor toma a alguien como un Simón y en su proceso lo transforma en un Pedro, en alguien tremendo, para que se levantara un testimonio poderoso y contundente en la iglesia del primer siglo, con cosas poderosas, con poder del Espíritu Santo, con manifestaciones gloriosas, pero ante todo, con la vida de Cristo dentro de él. Y uno empieza a ver la vida de ellos sobre la faz de la tierra. Si se hubiese echado todos los discípulos en una licuadora, no salía ni uno. Pero esto no es por ellos, sino por causa del que los eligió, por causa del que los llamó. Porque cuando usted veía a un Simón, Pedro ya, negarlo a él, arrepentido él, volvió al Señor. O sea, nos vamos a encontrar con eso dentro del cuerpo de Cristo. Con Pedros, que lo niegan, pero arrepentidos regresan. Nos vamos a encontrar nosotros con gente incrédula como Tomás,
que hasta no meter el dedo allá no creemos. Pero arrepentido y teniendo revelación, reconoció: Señor mío y Dios mío. Nos vamos a encontrar con gente de temperamento fuerte como Juan, que era conocido como los Boanerges, los hijos del trueno. El temperamento de Juan era, según los estudiosos, más fuerte y complicado que el de Simón Pedro. Pero usted lo ve arrepentido, que viene y se recuesta en el pecho de Jesús. El Señor no tiene problema con eso, hasta con los Judas. Usted no se debe de preocupar por los Judas, porque ellos solitos se ahorcan. Los Pedros arrepentidos vuelven, los Tomás arrepentidos vuelven, los Juanes arrepentidos vuelven. ¿Qué hacemos con los Judas? No haga nada, ellos solitos se ahorcan. Y el Señor empezó a mostrar a través de esa elección la soberanía de Él, que Él lo hace como Él quiere y nadie le puede decir nada. ¿Quién le va a decir? ¿Cómo le va a decir el vaso al alfarero: ¿por qué me hizo así? No. Soberanía de Dios, grandeza del Señor, poder de Dios. Y ahí está, en esa elección de esos discípulos, para que no fueran más del mundo, sin salir del mundo. O sea, ¿cómo estando en este sistema se puede mostrar la vida, el carácter, la dulzura del Dios Todopoderoso? El Señor los empezó a guiar a ellos y a entrenar a ellos para eso, para hacerles entender que era a través de un grupo colectivo, no de llaneros solitarios, no de gente que cree que no se tiene que congregar. No, el Señor no está ahí con eso. El Señor está ahora funcionando en torno a un grupo colectivo. La palabra lo habla como la iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia del Señor Jesucristo se conoce en las Escrituras como columna y baluarte de la verdad. Dios no está llamando a llaneros solitarios ahora como lo hizo en la antigüedad, a través de profetas. No. Dios ahora lo que ha hecho, lo ha hecho con el fin de que se levanten muchos con esto tan glorioso del corazón del Señor. Dios no quiere llaneros solitarios. Por eso la oración de Juan 17 es para que todos, o sea, la invitación es ¿para cuántos? Para todos, para que todos sean uno. No trabaja con uno, sino el llamado es para todos nosotros. No le va a levantar a uno solo, no, el Señor va a levantar a todos los que creen, para el que se apoya en lo que el Señor hizo por cada una de nuestras vidas. La misión de ellos en este mundo, ¿que cuál era? El Señor les dijo en la gran comisión: id, vayan y hagan, muéstrenme, hagan discípulos, muéstrenlos, edifíquelos, es el texto original. Cuando dice que id y haced discípulos, el texto original es: vayan y edifiquen la gente, edifíquenla, o sea, que la gente sepa de qué es lo que se trata, que la gente sepa que el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, que no hay otro fundamento donde nosotros necesitamos parar nuestra vida espiritual y eterna, sino en Jesucristo. No en lo que dice cualquier otra persona, sino en lo que el Señor estableció. Y entonces les da la misión a cada uno de ellos. Los llama también a la unidad el Señor, y les presenta a ellos el destino final del creyente frente a la presencia del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero ese capítulo 17 también se divide en tres aspectos. Esa oración fue primero una oración de Jesús por Él mismo, Juan 17 del 1 al 5. Pero también hace una oración de Jesús por los apóstoles, Juan 17, 6 al 19. Y hace una oración Jesús también por los creyentes que habrían de creer por el testimonio de ellos.
y que conformarían lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es la oración, para que todos sean, ¿cuántos? Uno solo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible que todos los miembros del cuerpo podamos llegar a ser uno solo con Él cuando nosotros logremos entender por el Espíritu del Señor que no es en nuestras fuerzas, que no es como nos parezca a nosotros, que no es como se nos alaba el miércoles según mi lógica, sino según la palabra del Señor, que no es caminar esta vida como yo creo, como yo pienso, como a mí se me antoja, sino como está revelado en su palabra. Que entendamos lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, y no es solamente de alimentarnos acá con la palabra, sino de percibir que hay una ciudad y hay un departamento y hay una nación que se está perdiendo, y que el deseo de Dios a través de su vaso llamado la iglesia es que podamos ir nosotros como Jesús lo hizo, pero como Jesús le dijo a sus discípulos, y ahora como el Señor en esta oración, haciéndola a favor de los que formarían parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos entender la urgencia de poder mostrarlo a Él, la urgencia de que otros puedan venir a Él, y la urgencia de que primero nosotros seamos conscientes de la necesidad real de la vida del Señor en nosotros, para poder marcar eso en esta ciudad que está tan urgida y tan necesitada de nuestro buen Señor. Y esta es la invitación de Dios. Por eso es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Ahí es parte. Jesús mismo con el Padre, con el Espíritu, es su unidad. El Padre en el Antiguo Testamento, pudiéndolo hacer Él solo, como en su grandeza, en su poder, todo el tiempo a través de figuras y de sombras mostró a Jesucristo. Jesucristo en su ministerio público, pudiéndolo hacer Él solo, siempre mostró la unidad con su Padre, y revela y promete el ayudador y el consolador en Juan 14, 15 y 16. Y una persona llena del Espíritu de Dios, su iglesia llena del Espíritu de Dios, no está llamada a hacer lo que ella quiere, lo que ella piensa, sino como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, su iglesia llegue a ser una con esa verdad, para que todos nosotros podamos ser un testimonio de vida en esta ciudad, y la gente entienda que usted no es una opción religiosa, que nosotros no somos una opción religiosa, que nosotros somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, hechos a la imagen de Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Marcar una diferencia en todo tiempo y en todo momento. La palabra debe de estar ahí, hablando con su palabra todo el tiempo y mostrándolo, acompañado de nuestras acciones, acompañado de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, para que la gente pueda ver que nosotros no hay una opción religiosa, sino que a nosotros nos habita Cristo por el Espíritu de Dios. La necesidad de que Él pueda ser manifestado a través de ese cuerpo es urgente, es muy urgente. Es poder percibir lo que Dios percibe, la necesidad del Hijo de Dios en esta ciudad. Y nosotros no acomodarnos solamente ahí, llenándonos de palabra, llenándonos de edificar, llenándonos solamente de tiempos de las vigilias, cuando Dios nos permite a nosotros. Eso está muy bien, mis amados. Pero ¿qué tal de la gente que se encuentra afuera? ¿Qué tal de la gente donde usted trabaja, con la que usted diariamente se ve? Conocen, saben ellos que usted es una persona diferente. No porque usted les dice que usted se congrega acá, no. Ven ellos que usted es una persona diferente. Perciben ellos que usted es una persona que es guiada y dominada por el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu de Dios. Su esposo, su esposa ve, esposo, que usted es un hombre sujeto al Señor. Sus hijos ven que usted es una persona dulce y amable para tratar a su esposa.
Las esposas pueden ver sus esposos, a Cristo, en el diario vivir. Nosotros como hijos de Dios, puede esta ciudad dar testimonio de que nosotros somos eso, la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Sentimos compasión por el que se encuentra perdido. ¿Cómo vamos a sentir compasión por el que se encuentra perdido si nosotros mismos nos amamos nosotros? Si nosotros, mis amados, tenemos argumentos si tenemos que congregarnos o no. Si tenemos que meditar en la palabra o no, argumentamos con eso, cuando así es que debería de estar viviendo el pueblo del Señor. Un pueblo que medita en la palabra, un pueblo que se congrega, un pueblo que se prepara, un pueblo que estudia, un pueblo que siente amor, pasión, respeto por lo eterno, respeto por lo santo, y que cuando están las diferentes áreas de sus vidas, entonces es el escenario adecuado para desplegar el amor y el conocimiento del Señor. Y para eso nos llamaron a nosotros, para hacer una expresión exacta en tiempo real de Cristo sobre la faz de la tierra. No solamente es para llenar a la gente de Biblia. No, mis amados, no solamente es hablar por hablar. Es mostrar un testimonio de vida desde casa. Un hombre respetuoso por lo santo, un hombre que entiende que un devocional no es una carga, que sabe que hermoso es presentarme delante del Señor. Si antes era complicado, ahora nos lo hicieron fácil a nosotros, en el buen sentido de la palabra. Un pueblo lleno de Él, lleno de su poder, lleno de su espíritu. Pero ese poder no es para orar y que se caiga medio estadio y otro quede en pie, no. Ese poder es para que vean el amor de Dios. La mayor necesidad del mundo entero es el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas. Y para eso fuimos nosotros creados y diseñados por Dios, para que logren ver, logren captar eso. Por eso, mis amados, mire, yo no soy mucho de esto, de dígale a su hermanito que tiene a su lado, pero venga, colabórame con esto para que no se duerma. Dígale a su hermanito que tiene a su lado, dígale, no solitos, lo vamos a hacer todos. No solitos, lo vamos a hacer ¿cuántos? Todos, no solitos, miren, solos no, todos sí. ¿Listo? No son llaneros solitarios. Solos no, solitos no, todos, todos. Y cuando todos tengamos esto claro, que la invitación es para que nos congreguemos, ¿cuántos? Para que nos edifiquemos, ¿cuántos? Para que estemos vigilando, ¿cuántos? Cuando entendamos que no es solitos, sino todos, el Señor seguirá haciendo cosas tan poderosas y tan contundentes en nuestras vidas. Y el Señor lo mostró. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vaya de un momento, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso número 1. Hablando de la venida del Espíritu Santo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿cómo? Unánimes juntos. Esto los podemos pasar por acá, ¿sí? Hechos 2:1. Bueno, muy bien. Yo quiero que usted piense un momentico. Mire otra vez ese texto de Hechos 2:1. Muy bien, muy bien. ¿Se puede salir, no? ¿El versículo? ¿No? Muy bien. Ya lo miramos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Cómo? Y unánimes. Míreme acá un momentico, por favor. Míreme acá un momentico. ¿Cuál es la palabra más importante de ese texto? ¿Cómo?
Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? ¿Cómo estaban? ¿Sí o no? Juntos, unánimes. Muchas veces podemos estar juntos y no todos tener el mismo sentir. Ese sentir lo coloca el Señor por su Espíritu. Pero la palabra más importante es todos. Escúcheme, el deseo de Dios no es hacerlo con uno solito, sino con ¿cuántos? Con todos, con esos niños que están allá, con los jóvenes, con nosotros, también jóvenes, con todos. La palabra más importante ahí es todos. ¿Por qué todos? Porque esto fue lo que sucedió. Verso 4. ¿Y fueron cuántos? ¿Cuántos? ¿Y todos son cuántos? Fueron todos llenos de ¿qué? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué tenían que estar todos? Porque Dios no quiere llaneros solitarios. Dios no quiere gente que defienda que sí se tiene que congregar y otros que no se tienen que congregar. Este es un llamado para todos los que pensamos de acuerdo a la palabra del Señor. Y Dios quiere que estén todos, porque aquí en ese contexto de la iglesia, en Hechos 2, el Espíritu habría de llegar ¿a cuántos? A todos. Los que iban ¿a qué? A continuar esparciendo toda esta palabra tan gloriosa, tan maravillosa en toda la tierra. Por eso todos necesitamos involucrarnos en esto. Todos necesitamos tener el mismo sentir, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Siendo Dios, se hace un hombre, siendo un hombre, se convierte en un siervo y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble, ¿cuántas rodillas? Toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Y cuánta lengua? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? ¿De un hombre? ¿De un predicador? Para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios el Padre. Mis amados del Señor, ya no podemos seguir viniendo, sentarnos, tomarnos el tintico, irnos para la casa, esperar el edificarlo el lunes. No, hay una ciudad que está urgida de Jesucristo. Urgida, necesitada. Pero si no lo empezamos nosotros en casita, nosotros allá, va a ser bastante complicado. Todos estaban esa vez y todos fueron llenos del Espíritu esa vez. ¿Y para qué fueron llenos del Espíritu? Bueno, verso 43. ¿Y sobrevino? ¿Qué sobrevino? ¿A cuántos? A toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sobre cuántos vino temor? Sobre todos. O sea, no el miedo ese de, sino respeto por el Señor. Nos reunimos todos, el Espíritu ha sido derramado sobre todos, para que todos sintamos respeto por Dios, para que caminemos como es digno de Dios, para que se ordenen las cosas de nuestras vidas. Los adúlteros, los fornicarios,
los tramposos, los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. O sea, para darle orden a nuestras vidas. El Espíritu de Dios ha sido dado para que usted y yo ordenemos nuestras vidas y podamos mostrarle a esta ciudad un Dios que se mueve en el orden. Y lo que Dios ordena, Dios lo bendice. Fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo, la tarde y la mañana el tercero, y los bendijo Dios, porque lo que ordena Dios, Dios lo bendice. Y de eso se trata. Pero no podemos ir a querer mostrar algo en orden cuando nosotros vivimos en desorden. Tienen que ser familias llenas de su palabra. Hombres y mujeres que entendamos esto, esposos, padres de familia. Es que esto es un llamado para nosotros. Es donde yo tengo que mostrarle a mi casa, a mi familia, cuánto peso tiene Dios, cuánto peso tiene el que me salvó, cuánto peso tiene el que me encontró. Si usted cree que congregarse está en otro plano, tiene serios problemas usted en eso. Porque el Señor le hizo la invitación a todos allí, el Espíritu fue derramado sobre todos y vino un respeto, un temor reverente sobre todos. Y cuando estamos todos y su Espíritu que ya fue derramado sobre todos nosotros, y cuando hay temor de Dios y respeto por Dios en todos, entonces puede suceder esto de Hechos 5. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? ¿Cuántos? ¿Eran qué? Todos. Iglesia, solitos no. Todos. Todos. Poder estar ahí. Siendo una expresión. Ahora hablaba con Gabriela sobre en la universidad en Bogotá, sobre lo complicado que es esto. Todo un sistema preparado para que Cristo no sea mostrado. Y ahí fue donde Dios nos llamó a nosotros, a los chicos que están en la universidad, a los profesionales, es para que lo vean. Yo le decía a Gabriela, mire Gabriela, ¿sabe qué es lo más importante de todo esto? Es el amor del Señor. El amor de Dios, ¿sí? Y ese amor me lleva a amarles, a aceptarles, pero no a hacer lo malo que ellos hacen. Pero sí darles un testimonio contundente de esto. Lo que Dios nos permite es estar haciendo ya 12 años en esta empresa de transporte. Lo que Dios nos está permitiendo hacer ahora en la clínica. No solamente orando por los pacientes, sino dándole la palabra a especialistas, a médicos, a doctores, que su entrenamiento es nada con el Espíritu. Lo que Dios viene haciendo ahora es algo precioso y maravilloso. Y donde usted se encuentra, donde Dios lo ha puesto a usted, se hace necesario que se pueda mostrar y manifestar al más hermoso de los seres, a nuestro buen Dios, a nuestro buen Señor. Mis amados de Dios, Dios no quiere llaneros solitarios. Esa mentalidad que usted trae de que está aquí y hasta luego, vámonos ya, que nadie nos vea, ese es un llanero solitario. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es de que usted pueda ver a la gente como Dios la ve,
al que usted ve que, ve, yo no lo había visto hace tiempo, pues venga y preséntese. Qué bueno que esté aquí. Mi nombre es fulano, mi nombre es fulana. Bienvenido, bienvenida. Pero si eso no lo hacemos acá nosotros, pues imagínate allá afuera. Vamos a empezar a llevar por cada habitación en la clínica estos momentos y estos tiempos de oración. Ya nos dijeron, entonces necesitamos las personitas para que estemos orando, para que estemos yendo allí a participar de esos tiempos de oración. Esta ciudad necesita ver que la iglesia no es el lugar donde vamos, sino lo que cada uno de nosotros somos. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Dios no lo llamó a usted para que esté sentado ahí acomodado. Dios nos llamó a nosotros a mostrarlo a Él, a vivirlo a Él, a respirarlo a Él, a presentarle a otros este glorioso y maravilloso evangelio, a la persona maravillosa de Jesucristo, que la gente pueda ver lo que hicieron en nosotros y lo que fue hecho por nosotros se vea a través de nuestras vidas. Mis amados del Señor, afuera hay una grande necesidad, muy grande, y no podemos seguir solamente llenándonos de sermones y de predicaciones. Todo esto que nos dan es para que lo pongamos en práctica nosotros. Para que vivamos este evangelio como Dios quiere que sea vivido, con fuego y con pasión, con intensidad. Pero si a usted le tiembla el pulso para congregarse, si a usted le tiembla el pulso para participar de lo que Dios nos permite como congregación, por favor, Dios no quiere llaneros solitarios. No, solos no. ¿Cuántos? Todos. Todos sí. Y ahí donde Dios quiere que nosotros estemos y podamos ser conscientes de esto, iglesia hermosa del Señor. Que Dios nos dé la alegría, que Dios nos dé a nosotros la fuerza y la fortaleza que se necesita y que se requiere para poder estar caminando en esto. No tenga temor de dar el mensaje, no tenga temor. Yo sé lo que le digo. Si su vida es una vida como el Señor nos la mostró, Dios a usted lo va a respaldar. Dios estará ahí con usted. Pero necesitamos todos participar. Todos. Todos participando, absolutamente todos. Todos involucrados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Que Dios despierte su buena palabra en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Que cada familia entienda lo importante como cuerpo. Esto no es un capricho del hombre, como cuerpo, de reunirnos y de congregarnos. No es lo mismo verlo por la cámara que cuando usted está presente. Es algo totalmente diferente. Y la invitación de Dios es esa. Y nos vamos a tener que desacomodar, mis amados. Porque el Señor se desacomodó. Dejó su trono de gloria. Y lo recibimos en un pesebre. Lo despachamos en una cruz. Qué desacomodada tan tremenda para nosotros vivir tan relajados. No. Esta salvación ha sido tan gloriosa que sería una infamia
vivir nosotros tan acomodados. Nos llamaron, fue a presentar este evangelio, a dar este mensaje de salvación, a mostrar a este Salvador. Donde usted está, donde usted trabaja, donde usted estudia, en lo que Dios le permite a usted hacer, muéstrelo a Él, muéstrelo, muéstrelo. Porque la palabra dice que este tiempo está más cerca que cuando nosotros creíamos. Cristo viene pronto. Y necesitamos prepararnos con certeza, con ganas, con deseo, con pasión. De eso se trata. Que vean al Señor a través de su vida y a través de mi vida, y podamos ser una continuación y extensión del ministerio público de Jesús sobre la faz de la tierra. Para eso es que está puesta la iglesia, mis amados. No estamos llamados para recibir mensajes que nos entretengan. Venga y pacte, venga y deje toda su plata aquí. No, mis amados, párese de ese lugar y váyase. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, poder de Dios, poder del Señor. Y ahí es donde tenemos que estar parados ahí. Cuando usted vea en un lugar como este que le están tratando sus emociones para tratar su bolsillo, párese y váyase de ese lugar. Esto no es conforme a la palabra de Dios. Este es poder de Dios, poder para transformar vidas, poder para traer una nación, familias, hogares enteras a los pies de nuestro Salvador. Pero no con llaneros solitarios, solos no, todos sí. Todos necesitamos estar involucrados, mis amados, todos, un mismo sentir, un mismo sentir, un mismo sentir. Para que esta ciudad entienda que usted y yo no somos una opción religiosa, no la somos. Somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de esta verdad, de su palabra. Y es donde tenemos que estar. El conocimiento de esta palabra es lo que trae libertad, nada más lo va a hacer. Lo que la gente necesita oír es el mensaje, porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Amén, iglesia hermosa. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta preciosa mañana, Señor, por tu amor, cariño, bondad y fidelidad. Gracias por recordarnos una vez más a través de tu palabra, Señor, esa oración tan gloriosa que tú hiciste, Señor, al final, Señor, de tu ministerio público sobre la faz de la tierra, antes de ir a la cruz, Señor. Tú oraste a tu Padre con el deseo que está en el corazón de ese Padre, que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, Señor, para que el mundo crea y conozca que nosotros procedemos de ti, Señor. Que esta verdad sea dada a conocer, que este mensaje sea mostrado, Señor, porque no es el mensaje que doy, sino el mensaje que muestro. Cristo, ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos. Llénanos, Señor, cada vez más y más, Señor, con esta palabra preciosa de tu corazón. Que tu glorioso Espíritu conduzca y guíe nuestras vidas, Señor, día a día, Padre, a más de ti, Señor. Aquella gente, Señor, en el aposento alto, Dios eterno de los cielos, la característica era que estuvieran todos, Señor,
todos fueron llenos del Espíritu. Sobre todos vino temor, Señor. Y todo esto, Señor, para que todos puedan ser sanos, Señor Dios de la gloria. Por favor, buen Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, bendito Dios de los cielos, la importancia, Señor, no solamente de haber abrazado este evangelio, esta salvación tan grande, sino también de mostrarlo, de hacerlo extenso, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos a sentir lo que tú sientes por lugares como estos, por naciones como estas que diariamente te dan la espalda, Señor. Por naciones como estas, Señor, que se debaten, Señor Dios de los cielos, Padre, no en tu palabra, Señor, sino en otro tipo de cosas. Nuestros gobernantes le han entregado sus mandatos, Señor, a hechiceros, a brujos, Señor. Nosotros pedimos tu perdón, nosotros pedimos tu misericordia. Nosotros hoy, como tu iglesia, Señor Dios de los cielos, te pedimos, Señor Dios de la gloria, Padre, haznos conscientes de ti, Señor, pero perdónanos por quererlo hacer solos. Señor, tu llamado es todos, Señor, todos. Señor, tú dices en tu palabra que donde abunda el pecado, tu gracia sobreabunda, Señor. Señor, hoy queremos pedir tu misericordia. Hoy se posiciona un gobernante, Señor, en nuestra nación, Señor. Pedimos tu favor, pedimos tu perdón, pedimos tu misericordia, pedimos tu sabiduría, Señor Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, perdónanos. Perdona a la clase dirigente política, la fuerza pública, nuestros docentes, nuestros profesionales. Pero perdónanos a nosotros, la iglesia, Señor, de estar tan adormecidos, de dar mensajes, Señor, que solamente llenan, Señor, la carne y el alma, Señor, pero que no tiene nada que ver con el espíritu. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos por no sentir el dolor por el que está afuera, Señor. Perdónanos, Señor, por estar tan acomodados, Señor, perdónanos. Señor, te recibimos en un pesebre y te despachamos en una cruz. Oh Dios eterno de la gloria, ayúdanos, ayúdanos, Señor, día a día, Padre, a ver la gente como tú la ves. Señor, que puedan ver a través de nosotros el más hermoso de los hijos de los hombres. Que puedan ver a Jesús Santísimo a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, Señor. Señor, que esta iglesia, Padre, Señor, se vaya estableciendo en los hogares como tú lo mostrabas en la iglesia del primer siglo, Señor. Saluda a la iglesia que está en casa, que todo suceda allí en casa, Señor. Que cuando nos reunamos solamente sea para celebrarte a ti, lo que por nosotros hiciste, bendito Dios de la gloria. Pero que podamos estar en casa reunidos en torno a tu palabra, en torno a la oración, Señor. Que podamos estar intercediendo por nuestra tierra, por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestras familias. Bendito Padre Celestial, que haya, Señor, en los hogares un deseo, un anhelo de ti cada momento, precioso Rey de la gloria. Que haya un deseo, un anhelo por la palabra, Señor. Que haya nombres que entiendan de qué se trata esto. Que haya nombres, Señor, bendito Dios de los cielos, Padre, temerosos de ti, respetuosos por la palabra, con testimonio de vida, Señor, para sus esposas, para sus hijos. Hogares que se levantan en el temor reverente, en el respeto por los santos, Señor. Hombres que no claudican entre pensamientos, que no tienen rivales ni amantes en sus corazones. Una iglesia que quiere el orden tuyo, Señor Dios de la gloria. Una iglesia, Señor, que no camina, Padre, en fornicación, Señor, en adulterio, en trampa, en mentira, Señor Dios de la gloria. Una iglesia, Señor, como tú la mostraste allí en Éfeso, Señor Dios de los cielos. Una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, bendito Dios de la gloria. Una iglesia que te traiga a ti, Señor, lo que Cristo te produjo, contentamiento. Un pueblo, Señor, columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que no vende sus principios, Señor. Una iglesia, Señor Dios de los cielos, Padre, que comprende, que atiende, Señor, el corazón tuyo, bendito Dios de los cielos. Una iglesia entrañable en tu corazón. Una iglesia, Señor, bendito Dios, que comprende, Padre, lo que tú hablaste a través de Cristo Jesús por el Espíritu a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor.
Ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos. Ayúdanos. Nosotros te necesitamos, mi Señor. Te necesitamos, precioso Dios de la gloria. Te necesitamos tanto, mi Señor. Te necesitamos tanto. Haznos conscientes de ti, Señor Dios de los cielos, Padre. Gracias por tu palabra, pero no queremos quedarnos ahí quietos, Señor. No, Señor, no, Señor. Es imposible que teniendo una palabra, Señor, la dejemos para nosotros. Afuera hay una necesidad, en casa hay una necesidad, Señor, y eres tú. Permítenos, conviértenos, Señor, en el parlante, en el micrófono. Conviértenos en las cartas abiertas, leídas, Señor, a todos los hombres. Bendito Dios de la gloria, Padre eterno de los cielos. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, precioso Dios, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra traiga sanidad, libertad a las vidas, libertad a los cuerpos, Señor Dios de los cielos, Padre, que se encuentran oprimidos, cautivos, prisioneros, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu palabra, tu gloriosa palabra, tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por el evangelio, Señor, de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo, por el evangelio de tu gracia, por el evangelio de Cristo, el evangelio tuyo, bendito Dios de los cielos, Señor, porque tú eres el fundamento de la iglesia, Señor Dios de la gloria. No es un hombre, no es ninguna denominación, no es ningún ministerio. Tú eres el fundamento de la iglesia. Tú, solo tú, precioso Cristo, Señor, solo tú, Señor. Solo tú, guárdanos en el corazón de hacer negocio con la palabra. No es para eso. No, ella es útil, Señor, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor Dios de los cielos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, Señor. Eso es tu palabra, Padre. No, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de mostrar otro evangelio, de predicar otro evangelio, Señor. Tú dijiste, Señor, que si viniera un ángel o alguien más, Señor, predicando otro evangelio, que el que se nos ha dado, Señor, sea anatema, Señor, sea maldito, Señor. No, el fundamento eres tú, Cristo hermoso. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, precioso Dios. Solos no, todos sí, Señor. Todos sí, Señor.